Muy bien, hermano Richard. Una pena, hombre, que no te dejara el internet y eso porque estabas dando detalles, pues bastante buenos, hombre. Es una pena que lo tengas que hacer así corriendo, hombre. Pero bueno, que sí, hombre. Has comentado algo diciendo de que es llamativo, que es un libro profético que está dentro de los profetas menores. ¿Eh? Lo de los profetas menores no significan que unos tengan más rango que otro, significan que son libros más pequeños, ni más ni menos, ¿vale? Y está dentro del rango de los profetas, con los profetas, y lo llamativo no es que sea la profecía que lanza, porque los demás libros de los profetas, de Joel, de Zacarías, de cualquiera de otro de los profetas que están englobados ahí, también de Abdías, de Amós, de Oseas, es el contenido de su profecía. Sin embargo, este libro lo que muestra es como que hace un lapsus de tiempo el Señor, hace un paréntesis y dice, bueno, ahora no va a ser esto un libro profético para decir, de anunciar una profecía para que se salve nadie, no, ni para que me hagan caso, no. Vamos a ver cómo Dios trataba también con las personas y con sus siervos y en este caso con un profeta. O sea, porque el libro de Jonás, más que enseñar profecía, lo que está enseñando, lo que venimos diciendo, Dios tratando al hombre, como Dios trata a las personas y como Dios trata aquí a un siervo con unos problemas muy grandes de perdón, con unos problemas muy grandes de ira y de enojo, Dios le trata su corazón y su alma. ¿Vale? Eso es lo que el libro en sí quiere decir. No está enfocado en la profecía, sino en el trato de Dios. ¿Vale? Y el enojo de Jonás era ese, que el principal era que no quería el perdón de Nínive. En ningún momento quería el perdón de Nínive, ¿vale? Y vemos la soberanía de Dios, cómo es tan grande, y la soberanía del Señor, ¿vale? Y estamos viendo, pues eso, cómo es tan grande Dios moviéndose en medio de la misericordia en este libro, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, nuestro hermano Asalón le preguntaba antes, no hablaba, así que yo quisiera rápidamente dar un pequeño resumen para no tardar y cansar, texto a versículo de lo que aquí tengo puesto, ¿vale? Yo quisiera empezar así. El enojo de Jonás. El capítulo este comienza con una manifestación literal de egoísmo del profeta y mostrando un nacionalismo estrecho y cerrado. Eso es lo que está mostrando este comienzo de estos primeros versículos, ¿vale? Los tres primeros versículos muestran claramente la razón que Jonás tuvo para escapar. ¿Por qué? Estaba enfadado de que Dios perdonara a Nínive, ni más ni menos que era eso. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se ha enojado? Porque en el capítulo 3 anterior Nínive se arrepiente. Acaba el capítulo 3 diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo ningún mal. Daros cuenta. O sea, que Jonás se apesadumbró porque Dios les perdonó y se enojó. Daros cuenta qué enojo. Este enojo tiene dos vertientes y tiene dos puntos por los cuales se podía haber enojado. ¿Vale? Uno de ellos es que al perdonar a los de Nínive, el Señor había hecho que su predicción no se cumpliera. Él vino diciendo solamente este mensaje: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. No dijo más. Entonces, la palabra que él lanzó, el Señor la echó en tierra al perdonar a los de Nínive, porque no se cumplió que a los 40 días iban a ser destruidos. Entonces, eso le podría afectar al propio siervo, al propio profeta, ¿vale? Por lo que tenía, lo que por este asunto, podría ser tenido por un falso profeta, porque su predicción no se iba a cumplir. Esto es un punto por los cuales el profeta se podría enojar, ¿vale? Pero el más esencial es por qué se enojó tanto Jonás cuando Dios le perdona. Porque los judíos de aquella época, en Jonás, no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles. Habían olvidado su razón de ser como nación, servir de bendición al resto del mundo para proclamar el detalle
del mensaje de Dios a las demás naciones. Y como esta nación era una nación gentil, que no era judía, eran sus enemigos acérrimos, que los tenían mucho coraje, que sabían que les iban de una manera o de otra a hacer la guerra, no les quería tampoco predicar, no les quería. Daros cuenta. Su orgullo nacional judío y su pensamiento de odio hacia ellos le hacía creer que Nínive merecía el castigo. Él decía, yo creo que ellos merecen ser castigados. Eso es lo que él decía. Es como nosotros cuando nos ponemos a pensar, mira chacho, a ese, con las que está mangando, merece un pago y el Señor no se lo da el pago. ¿Quién somos nosotros para poner en duda o poner en tela de juicio la soberanía y el trato de Dios con todo el mundo? Esto es lo que le pasaba aquí a Jonás. Jonás creía que Nínive merecía un castigo por ser una nación pecaminosa y Dios le dio una lección. Yo tengo misericordia de todos, independientemente cuál sea su estado, yo les quiero dar una oportunidad. Esa es la lección que le estaba dando, ¿vale? Y tampoco pudo comprender Jonás la misericordia de Dios, no la entendía, no entendía Jonás que Dios pudiera tener esa misericordia tan grande. ¿Cómo puede ser que tengas esa misericordia llamando a un pueblo tan pecaminoso y tan maligno? ¿Cómo puede ser? Yo es que no me lo explico. Así estaba Jonás en ese pensamiento. A mí hay un detalle que me llama mucho la atención, hermanos. Se enfadó de que su mensaje tuviera efecto. Es la primera vez que veo a un siervo que se enfada porque su mensaje tiene fruto, hermanicos. Daros cuenta, cacho, yo tengo un mensaje y voy a predicarlo porque Dios me manda. Y si tiene fruto, pues me la gozo, ¿no? Que para eso lo predico. Pues este se enfadó porque el mensaje que había predicado tuvo fruto. Daros cuenta la controversia de este Jonás. Sigue diciendo el versículo 2, y oró a Jehová, Jonás, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta oración hizo Jonás. La oración de Jonás refleja su frustración ante lo grande y amplio de la compasión de Dios. Se sentía frustrado porque Dios era bueno. Ay, almica. Él sabía que es un Dios clemente y compasivo y que si los asirios se arrepentían, Él extendería la misericordia hacia ellos. Daros cuenta, Señor, si yo sabía que tú... No, estoy frustrado porque eres bueno y porque tienes misericordia contra ellos. Estoy frustrado, me encuentro mal. El profeta, daros cuenta, no quería tener parte en el proceso de la conversión de Nínive. En ese proceso él quería huir. Estaba diciendo, cuando se huye a Tarsis, dice, manda otro y que por medio de otro se conviertan. Por mí, que no se conviertan. Daros cuenta qué pensamiento más mezquino y qué pensamiento más egoísta. Yo no quiero, ¿vale? Porque Jonás se encontraba difícil separar su patriotismo de que solo Israel debe de ser salva, solo la nación del pueblo, y no podía separar ese pensamiento de su conocimiento del carácter de Dios. Jonás sabía que Dios era bueno, claro que lo sabía. Jonás sabía que Dios les iba a perdonar, claro que lo sabía. Es que él lo sabía. Dice, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, que te arrepientes de hacerles el mal a la gente, porque tú eres un Dios bueno y que perdonas. Pero él no podía separar su conocimiento de maldo, de iracundo, de resentido. Eso lo tenía ahí y su conocimiento no le vencía. No entendió Jonás que Dios es el Dios del mundo entero. Eso no lo entendió, ¿vale? Y esto a veces nos pasa a nosotros. Yo aquí he puesto reflexión personal. ¿Te sorprende cuando ciertas personas que creemos que son dañinas se entregan a Dios?
¿Tendremos también nosotros una visión tan estrecha como la de Jonás? No debemos de olvidar que en realidad nadie, pero nadie, merece el perdón de Dios. Ni nosotros mismos lo merecemos. Por eso Dios es el Dios de la misericordia y el Dios perdonador que perdona a cualquiera de quien se arrepiente y se vuelva a Él. Pero a veces vemos a gente que ha sido dañina y que ha hecho tanto mal y te resulta como, mira, chacho, también se convierte esta persona. Hay alguno que tiene ese resentimientillo. Pues ese es el espíritu de Jonás. Que el Señor reprenda todo espíritu de Jonás, que cada persona que venga a los pies del Señor nos alegremos y nos dé alegría y gozo que hayan vuelto, aunque hayan sido dañinos y aunque hayan sido malos. Amén. Y aunque nos hayan hecho mal, ahí está la clave. Aunque la gente nos haya hecho mal, ¿vale? Daros cuenta, tenemos que tener el decir, bueno, me han hecho mal, pero yo voy a seguir estando ahí, dando gracias a Dios porque se han convertido. El versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Daros cuenta qué chula de pensamiento. Jonás trató de eludir la tarea de llevar el mensaje de Dios a Nínive en el primer capítulo, intentando escapar a Tarsis. Eso fue cuando quería escapar, intentó, no quiero llevar el mensaje. Y ahora sintió deseos de morirse porque no va a ser destruida la nación. Qué pronto Jonás había olvidado lo misericordioso que fue Dios cuando él estaba dentro del pez. Porque cuando estaba dentro del pez, Jonás se sintió feliz cuando Dios le salvó a él, pero ahora se enfada cuando Nínive va a ser salva. O sea, dentro del pez das gracias, gracias Padre, porque tú me has salvado, te haré votos, sacrificios de alabanza, gracias Dios mío, porque te salva a ti, ¿vale? Y ahora, ¿qué va a ser? Nínive, salva, tú te enfadas. Una actitud súper egoísta, hermanicos. Actitud súper egoísta. El profeta llega hasta el colmo de la desesperación, que por eso quiere morirse, al ver que los planes de Dios no coinciden con su propia maldad y su estrechez de pensamientos. Tanta maldad tenía en relación al pueblo de Nínive y tan estrecho era de pensamientos, que él llegaba hasta el colmo de la desesperación. Señor, quítame la vida, tú verás. Y Dios le pregunta, Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Daros cuenta la pregunta que le hace el Señor. Es el Dios de las oportunidades. Si tenía que haberle dado un pitonazo en el cogote el Señor, haberlo mandado 50 leguas, mira, déjame en paz porque no has aprendido nada, que mira lo que estoy haciendo contigo, que mira el trato que estoy teniendo contigo, con el mar embravecido, salvándote con el pez, usándote por medio de la palabra, y encima sigues enojado, pero haces bien tú en enojarte tanto. Mira lo que le dice, era para que le hubiera dicho, márchate para ahí, déjame en paz, que no quiero saber nada de ti, pero ¿qué va? El Señor sigue teniendo esa paciencia impresionante con él, sigue teniendo ese miramiento de su siervo, viendo que es un siervo que tiene muchas pegas internas, que es un niño espiritual y Dios va a seguir tratando con él, como lo hace en el capítulo 3 que dice, el capítulo 3, y vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez. ¿Por qué? Porque es el Dios de las oportunidades, dándole una segunda oportunidad. La primera vez que te hablé, Jonás, te querías huir a Tarsis. Ahora que has pasado fatigas, vengo otra vez a hablarte, porque soy el Dios de las oportunidades. Y ahora que veo tu actitud, otra vez vengo a tratar contigo, porque soy el Dios de las oportunidades. Soy el Dios que quiero seguir tratando, aunque tengas muchas trabas, aunque tengas en el interior cosas oscuras, yo quiero seguir tratando contigo. El Dios de las oportunidades. Daros cuenta. Jonás debía alegrarse por el perdón concedido a los ninivitas.
así como debió alegrarse el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo cuando su hermano pequeño vuelve a la casa del padre. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Que cuando viene el hijo pequeño que ha malgastado su dinero, vuelve a la casa del padre, el padre va a hacer un banquete y viene su hermano mayor y le dice, mira eso, este compañero que la ha mangado, le haces un banquete. ¿Por qué haces eso? El hijo mayor del padre estaba poniendo en duda y poniendo en la misericordia del Señor, en que no la entendía. El hijo mayor le estaba diciendo al padre, pero tú, ¿cómo le tratas así? ¿Cómo le perdonas? ¿Cómo le vuelves a hacer un banquete? Si mira de dónde viene, que la ha mangado. Pues ese mismo pensamiento tenía Jonás. Señor, ¿por qué les perdonas? ¿Pero por qué les perdonas? Pero no ves las que están mangando, que se merecen un castigo. Ese mismo pensamiento. Jonás estaba portando como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Así estaba. Y dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó al norte de la ciudad, y allí se hizo una enramada, ¿vale? Se hizo una enramada. Vamos a ver, en Mesopotamia, que es la tierra esa de Irán, de Irak, que es desértico, donde estaba Jonás, en Nínive, en general no hay árboles por ningún sitio. Y seguramente se haría un refugio de piedras sin techo, porque aunque dice que se puso a la sombra, el Señor tiene que hacer una calabacera con hojas para darle sombra a la cabeza, específicamente. Dice el versículo 6, Dios preparó la planta para darle sombra en la cabeza. Y se preparó Jehová Dios, la cual creció para que hiciese sombra sobre su cabeza. Lo dice, ¿eh? Y le librase de su malestar. ¿Vale? O sea que, vale. O sea que estábamos hablando que la enramada podría ser hecha de piedras y tenía sin techo. Por eso Dios preparó una planta para que le diera sombra específicamente en la cabeza. Y dice el versículo, y se sentó Jonás, daros cuenta lo que dice el versículo. Dice, y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él se sentó, fijaros la mala idea que tenía, que se fue, se salió de la ciudad, se puso encima de una montañina, enfrente, voy a hacerme aquí una casetina, a ver qué es lo que pasa. Daros cuenta la mala idea que tenía, porque has dicho la palabra, se han arrepentido, vete para tu casa y olvídate, vete para Israel, que está a 1200 kilómetros. Igual no sabes si Nínive se va a salvar o no, tú te vas y ya está, y que el Señor haga lo que quiera y déjalo de paso. No, seguía siendo cabezón. ¿Sabes a qué se sentó a ver allí? Se quedó con planes de quedarse los 40 días esperando a ver si la bondad de Dios cesaba y viniera un juicio anunciado, el que él había anunciado para que Nínive sería destruida. Esperaba a que Nínive, ¿sabe lo que estabas pensando? Dice, voy a ver si el Señor se acaba su bondad y viene fuego del cielo y los consume a todos. Daros cuenta que seguía esperando hasta ver lo que iba a acontecer. Quería y esperaba a ver si iba Dios a volverse de su misericordia y lo volvía a destruir. Jonás seguía creyendo que iba a esperar a ver aquí en mi casetina hecha que me he hecho, voy a esperar aquí los 40 días, a ver si la misericordia de Dios se quita y al final Nínive será destruida. Probablemente, dicen los comentaristas, que él estaba esperando una gran exhibición de fuego y azufre. Imaginaros que cae el fuego y el azufre, la juerguina que se hace Jonás, gozando. Sí, ¿por qué? Porque al final ha sido destruida. Pues se quedó esperando a ver. Ahí la mala idea que tenía. No le vale con decir que el Señor les ha perdonado, sino que esperando a ver si iban a ser destruidos. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Daros cuenta, preparó Dios una planta para que creciera. De nuevo Dios usando el control de la naturaleza para tratar a Jonás. Primero utilizó una tempestad, porque Dios la provocó, tomó de la naturaleza. Después un pez que lo tragara, tomó de la naturaleza. Y ahora es una planta que la toma
para instrumento en las manos de Dios para hacer recapacitar al profeta y tratar con él. Daros cuenta qué trato ahora es. Antes vino con una tempestad fuerte tratándole. ¿Cómo viene ahora? Viene con un trato tierno. Le pone sombra en la cabeza. Y Jonás gozando, ay. Y dice, Jonás se alegró, ay, qué alegría que haya venido esta planta y me dé sombra. Gozando estaba. Daros cuenta. ¿Por qué? Porque Dios venía tratándole tiernamente. Hay veces que Dios nos trata con un trato que no nos gusta, pero a veces Dios nos trata con la bendición. Daros cuenta. Y me estoy acordando de Abraham y su nieto, y su sobrino Lot, cuando caminaban juntos, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Primero salió con su padre, que era viejico, y salió con su hijo, con su sobrino Lot, ¿vale? Porque no tenía padre, su sobrino Lot. Era su hermano, que se había muerto y se llevó a su sobrino. Y se lo llevó. Claro, primero su padre en un pueblo murió y lo enterró allí a su padrecito, que era viejo, y luego Abraham seguía sin cumplir el llamado de Dios, que era salir de su tierra y de su familia. Cuando salió de su tierra, se llevó a su sobrino, y su sobrino era su familia. Y Dios le dijo, no vayas con tu familia. No estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo creéis que Dios trató a Abraham y a Lot para que se separaran? ¿Les mandó una quimera? ¿Les mandó una guerra? ¿Les mandó que se mataran entre ellos dos, entre tío y sobrino? No, les mandó bendición. Dice, y estaba tan bendecido Abraham y Lot, estaban tan bendecidos que tan grande era el ganado que tenían que no podían convivir juntos. ¿Cuál fue la separación? La bendición. Dios los bendijo tanto que no podían estar juntos. Es verdad que dice que había altercados entre los pastores, pero lo que Dios provocó fue que fueran tan bendecidos para que se tuvieran que separar. Y se separaron y cumplieron el mandato de Dios. ¿Cómo Dios les trató? Que con una bendición de la prosperidad hizo que Dios tratarles y cumplieran con la palabra que Dios le había mandado de separarse. Pues aquí el Señor también estaba tratando con Jonás tiernamente, poniéndole algo bueno, a ver si con el trato bueno también cambias, ¿vale? Porque Dios podía haber destruido a Jonás con su ira y con su enojo, lo podía haber destruido, pero optó por enseñarle otra lección de misericordia, diciendo, Jonás, sigues siendo malo, hasta quieres quitarte la vida, pues yo te voy a tratar con paz, te voy a tratar con bien, te voy a tratar con misericordia y mira, voy a ponerte sombrica en la calavera esa que tienes, Jonás. Dice el versículo 7, pero al venir el alba, el siguiente día, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y dice, y al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba. Daros cuenta. Seguimos viendo cómo Dios sigue usando a la naturaleza para tratar con Jonás. Primero el pez, trato. Después la calabacera, trato. Después el gusano, es un trato de Dios. Después un viento recio, todo con la naturaleza. Utilizó la naturaleza en diferentes versiones y en diferentes aspectos para tratar a vos. A nosotros el Señor nos trata con lo que nos va, con lo que nos ocurre, con lo que nos va sucediendo a lo largo de la vida. Dios nos trata, pero a veces utiliza al hombre. Dice la palabra del Señor en los Proverbios que el hierro es tratado con el hierro y el hombre es tratado con el hombre. Es un texto que lo he dicho por de lo que me acuerdo, pero el síntesis del texto es este. El hierro es tratado con el hierro. Cuando tú pones una forja de fuego y un yunque, estás golpeando hierro con hierro. Calientas hierro con hierro. Pues al hombre nos pasa igual. A veces Dios utiliza lo que nos acontece alrededor, lo que nos puede acontecer de problemas, los utiliza el Señor para tratarnos, pero a veces utiliza al mismo hombre. Hay personas
que llegan a tu vida y parece que te están dañando, pero es un trato de Dios a veces. A veces Dios se utiliza del mismo hombre para tratarnos y para sacar lo que tenemos dentro, que lo podamos identificar, ira, envidia, enojo, todo eso que lo tenemos ahí dentro, y el Señor nos lo saca por medio de un acto de un hermanico, por medio de un acto de un jambo que se cruza con nosotros con el coche y nos da coraje, y el Señor nos hace sacar todo eso que tenemos dentro. ¿Para qué? Para que nos demos de cuenta. A mí me ha pasado, yo he acabado un culto, me he ido para mi casa, se me ha cruzado un jambo de mala idea con el coche, y nada más acabar el culto, ¡ay, este jambo tal, que no sé qué, mira esto! Y cuando me he serenado he dicho, ¿qué estoy haciendo? Mira lo que tengo dentro. Yo creo que salgo de la iglesia gozando, yo creo que salgo del culto disfrutando, como que soy el más cristiano del mundo, pero el Señor ha permitido que se me cruce un jambo delante, que me haga, que me pase mucho coraje, para que me dé cuenta que me falta dominio propio y que me falta estar un poco más tranquilo y no ser tan iracundo. Daros cuenta cómo Dios se utiliza de lo que tiene alrededor para tratarnos y para sacar lo mejor de nosotros. En este caso, Dios utilizó la calabacera, Dios utilizó el gusano y Dios utilizó el viento. Dice, todo es mandado por Dios. Todo es mandado por Dios. Dice, y preparó Dios una calabacera. Vale. Dice, y preparó Dios un gusano. Vale. Y dice, y preparó Dios un viento. Daros cuenta, Dios preparando todo, Dios moviendo todo, Dios sacando todo para tratar con el hombre y sacar lo que tiene dentro, la maldad y todo lo que le está haciendo ser un siervo malo. Dios sigue tratando, el Dios, como he dicho antes, de las oportunidades. ¿Vale? Y después de salir el sol y tal, y el viento solano, y Jonás dijo en el 9, entonces dijo Dios a Jonás, porque se enojó Jonás, dice, mejor me sería la muerte para mí, porque le estaba calentando el sol. Y dice en el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿por qué te enojas por la calabacera? Y él respondió, me enojo hasta la muerte por la calabacera. Jonás se enojó porque la calabacera se secó, pero no se hubiera enojado por la destrucción de Ninive. Daros cuenta, estoy enfadado, que se ha secado la calabacera, estoy enfadado, sí, y por la destrucción de Ninive te enfadas, o sea, te enfadas porque se seca la calabacera y porque Ninive no vaya a ser destruida, te enfadas. Es que no tienes un orden de las cosas, no tienes, no tienes un orden. Hay gente, mira, hay gente que llora por la muerte de un animal, por un perrico, por algo, porque se les ha roto un objeto de mucho valor sentimental. Sí, hay gente que llora y lo pasa mal, ay, esto que no sé qué, no sé cuánto. Y aquí hay una reflexión que nos lanzaba un comentarista. ¿Hemos llorado alguna vez porque un amigo que está ahí no conoce a Dios? Daros cuenta. Es más fácil ser sensible a nuestros propios intereses que a la necesidad espiritual de las personas que nos rodean. El tener carga por las personas que nos rodean que no conozcan a Dios. Esa carga es más importante que muchas cosas que nos rodean, que le estamos dando más importancia igual de las que tiene, ¿vale? Como esto de un animal doméstico. Hoy en día la gente quiere más a los perros que a las personas. Tienen más misericordia de los perros que de las personas. Ven un perro tirado en la calle, vagabundo, y se les van los hígados a los jambos y lloran y, ay, pobrecito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y sin embargo ven un jambo que está mangando tirado en el suelo y les da totalmente igual. Ves un cambio de valores, que los valores están equivocados. Nuestra mente tiene que tener unos valores bien fundamentados. ¿Cuál es lo más primordial? En este caso, Jonás se enfadaba y se enojaba hasta la muerte por la simple calabacera. Y por Ninive, que iba a ser destruida, le daba igual. Esos son tener los valores de la vida cambiados. Hay que darle valor a lo que realmente tiene valor. Y una persona que no se salva tiene más valor que un perro o tiene más valor que un objeto sentimental o algo que a mí me guste. Tengo que tener claro y carga por las personas más que por ningún objeto ni ningún animal. Eso es lo que nos estaba enseñando
en este versículo 9 que se enoja por la calabacera. Y sigue diciendo el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste, ni la tuviste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y sigue diciendo el 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y de su mano izquierda. Daros cuenta. Daros cuenta lo que les está diciendo aquí el Señor y le pone, tuviste lástima de una calabacera, que no trabajaste, tuviste pena por ella. Porque es que aquí Jonás no le dio pena que se le quitara la sombra en sí, le dio pena que muriera la planta, que le estaba dando sombra, sí, pero le daba pena que la planta murió. Por eso el Señor le recrimina, tuviste tu lástima de una planta, de una simple planta en la cual ni trabajaste ni nada, que nació por la noche y por el día se murió. Tuviste lástima y te voy a comparar conmigo. ¿Y tú te crees que yo no voy a tener misericordia de esa gran ciudad donde hay 120.000 personas? Daros cuenta. Jonás se apiada de una porción insignificante de la creación divina, se apiada de una simple planta. Y Dios le hace ver a Jonás que está dando más importancia a cosas de poco valor, en lugar de darle importancia a cosas de valor incalculable como es la vida humana. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Tú por una cachoplanta insignificante te apiadas de ella y de la nación de Nínive no te apiadas. Pues qué hechura de corazón tienes, Jonás. No te entiendo. Quiero que te veas literalmente lo que tienes en tu interior. La confusión de los valores en la mente de Jonás se hace muy grande. Dios le desafía a considerar lo que valen las personas de los de Nínive. No tendré yo piedad. Cambia tus valores, Jonás le está diciendo. No te molestes tanto por una planta. Daros cuenta, ha creado la planta para darle sombra, pero también para darle a entender que tiene valores equivocados en su mente, Jonás, que está dando más valor a una planta que a una vida humana. No te creas tan fiera con ser israelita, Jonás. No te creas que el pueblo elegido es el que debe. Que no, que yo tengo misericordia de las demás naciones. Y tú, como mi siervo, también tienes que tener misericordia de las demás naciones que se quieren perder. Daros cuenta. Esta pregunta que lanza es una pregunta desafiante. No tendré yo misericordia. Tú por un cacho planta, pero yo estoy hablando de personas humanas. Y quisiera puntualizar un detalle, hombre. Dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Aquí la palabra del Señor en el versículo 11 dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. La palabra persona aquí escrito en el judío, en el arameo, viene de la palabra Adam, Adam acabado en M, y significa literalmente persona, gente común, ¿vale? Habla como una persona. Significa hombre, literal, hombre, 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 hombre. Lo que ocurre que significa hombre, pero claro, lo que está diciendo aquí el Señor cuando le enseña que hay hombres, 120.000 hombres, personas como adultas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, lo que les está diciendo literalmente es esto. El hebreo usa la palabra Adán, que traducido es personas, que a la vez es más lógica para describir la población total. O sea, está hablando de la población total, 120.000 de personas que viven como hombres, ¿vale? En realidad la gente de Nínive espiritualmente eran como niños porque no sabían discernir entre su mano derecha y su izquierda. Así les está tratando el Señor. El Señor les está tratando como espiritualmente como niños.
no saben discernir. ¿Por qué no saben discernir? No saben discernir si están condenados o no están condenados, a menos que llegaran a conocer el mensaje de la gracia de Dios. ¿Vale? El mismo Pablo, por medio del Espíritu Santo, a los corintios les llama niños en Cristo. ¿Por qué? Porque no habían todavía alcanzado una madurez espiritual. Y aquí Dios les está llamando a los hombres de Nínive niños espiritualmente, porque no tienen el poder para discernir entre lo que les va a salvar o no les va a salvar. Daros cuenta. Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda indica que los ninivitas, aunque no son inocentes, porque no son inocentes de sus actos de maldad, están indefensos sin saber cómo escapar del juicio divino. Eran como niños en Cristo, no en Cristo, aquí sería espirituales, eran como niños porque no sabían cómo podían escapar del juicio divino, estaban indefensos. Si no viene un profeta y les anuncia la palabra de Dios, seguirían atrapados en su maldad y serían destruidos. Entonces aquí Dios les dice, vosotros, todos los de Nínive son hombres, adultos hombres, pero que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha porque son niños espirituales, porque no pueden alcanzar la salvación porque no saben cómo escapar de un juicio divino que les viene. Necesitan de alguien que les alimente la mente con un mensaje, cojan conocimiento y ese conocimiento ya saben dónde está su mano izquierda y su mano derecha. Ya tienen el conocimiento de cómo escapar de ese juicio divino, ¿vale? O sea que el tema de que eran 120.000 niños no encaja con la traducción literal de la palabra Adam, acabado en M, Adam, que significa hombre adulto. ¿Vale? En el arameo significa 120 hombres adultos, 120 personas adultas. No en ningún momento habla de criaturas ni de niños, ¿vale? Entonces, son niños en el conocimiento. Niños en el conocimiento. ¿Para qué? Para poder alcanzar la salvación. No sabían cómo alcanzar la salvación de esa destrucción. Y por medio del profeta recibieron esa información y ya no eran niños. Ahora, como ya tenían conocimiento, ya no eran niños, ya podían ser un poco más maduros y podían discernir. Tenemos la salida, ¿qué es? Clamar a Jehová. Pues ahora sí, ¿vale? Era para dejarlo puntualizado. Y el libro de Jonás termina con esta pregunta: ¿no he de apiadarme yo? Al terminar el libro, no hay respuesta del profeta. Daros cuenta que Jonás en ningún momento sigue diciendo, y Jonás dijo, y Jonás hizo. No, acaba con una pregunta: ¿y no he de apiadarme yo? Así acaba el libro de Jonás. Porque nos está dejando a los que lo leemos que decidamos por nosotros mismos cómo se debe responder. Si Dios se apiada de la gente, nosotros no debemos de apiadarnos de ella también, de tener ese miramiento, de tener esa compasión por las almas perdidas, de tener ese miramiento por la gente que se pierde. Nosotros que tenemos la verdad y que sabemos que va a haber un infierno y que sabemos que va a haber una destrucción de la humanidad y que sabemos que la gente se puede salvar, no debemos nosotros también de apiadarnos de todos ellos y de intentar ayudarles para que alcancen la salvación. Dice un comentarista que es muy probable que este reto que le pasó a Jonás y este caso de todo lo que le aconteció hizo que Jonás se arrepintiera de su actitud rebelde y se arrepintiera de su enojo y de su amargura. Daros cuenta, por el hecho de que el libro de Jonás existe, simplemente por eso ya nos está diciendo de que Jonás seguramente se arrepintió, y la manera en que le revela las diversas experiencias y actitudes del profeta, de la manera que se los revela el libro, sugiere que Jonás, cuando se fue otra vez para Israel, comprendió que Dios tiene una misericordia universal y que Dios tiene gracia para todos los pueblos. Jonás comprendió que Dios ama a todas las naciones y que no se deleita en juzgarlos, sino en perdonarlos. ¿Vale? Eso es el tema del libro. El libro acaba con una pregunta y no contesta el profeta, dando a entender
que el profeta entendió rápidamente que Dios tiene misericordia y da a entender como que Jonás se volvió otra vez de esos malos pensamientos. El trato del Señor al final tuvo su fruto. Eso es lo que el libro, al finalizar con la pregunta, nos lo deja ahí, ¿vale? Dejó también con esta pregunta de que Dios desea que todos nosotros demostremos la misma compasión por todos los pecadores, porque alguna vez hemos visto a gente mala haciendo cosas muy malas y hemos pensado, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no los castiga a esos que están ahí mangándola y haciéndolo mal? ¿Por qué Dios permite que esa gente haga este mal? Yo alguna vez lo he pensado con gente que hay muy mala, que dices tú, ambos que hay que tienen la negra encima. ¿Y por qué Dios lo permite y no los castiga en este momento? Simplemente, ¿saben por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Si fuera el tiempo de la ley, seguramente para todos los hombres que están ahora haciendo tanta maldad a conciencia, sabiendo lo que lo están haciendo, seguramente hubiera un castigo divino como había en el Antiguo Testamento contra toda la gente que no cumplía la ley. El Señor les avisaba y el que no se volvía venía un castigo divino sobre ellos. ¿Vale? Pues alguna vez lo hemos podido pensar, ¿por qué Dios permite? No es que permita, es que estamos en el tiempo de la gracia. Y hoy en día cada persona está en el tiempo de poder arrepentirse. El que quiera que se arrepienta y el que no se arrepienta, pero, pero, pero luego, según lo que haya hecho, así lo va a pagar. Pero tenemos que quedar con la imagen de que Dios es más misericordioso que nosotros, que Dios siente más compasión por los pecadores que nosotros mismos, que Dios busca la manera de que todas las personas se acerquen a Él, todas, independientemente de la maldad que tengan. Dios salvó a los marineros cuando imploraron misericordia en el tiempo de Jonás, y Dios los salvó del naufragio. Dios salvó a Jonás cuando oró dentro del pez, también, siendo malo. Dios salvó a los de Ninive cuando aceptaron el mensaje de Jonás, también siendo malos y pecaminosos. Dios contesta a la oración de todos los que le invocan, pero perdona a todo aquel que invoca al Señor, porque siempre hace que se cumpla su voluntad y desea que todos se vuelvan para arrepentirse y salvarse y que todos se vuelvan a Él. Todo aquel que recibe su mensaje, todo aquel que ha recibido una palabra y el Señor está deseando, sea quien sea, tenga el nivel de pecado que tenga la mayor mala idea que tenga. Al pueblo de Filadelfia, la enseñanza más grande que tenemos es que Dios, por la parte que nos toca a nosotros de España, Dios utilizó a un hombre que era de lo peor, mi tío Emiliano, en paz descanse, que está en la gloria del Señor. Dios utilizó, podía haber cogido a un gitanico de respeto, a un gitano bueno, a un gitano cabal, a un gitano de estos buenos que los ha habido toda la vida. No, cogió a de lo peor que había en aquel tiempo, porque los que conocían a mi tío Emiliano sabían que era de lo peor que había en la tierra. Era de lo peor, lo más malo que había en la tierra. Pero a un nivel, yo sé muchas historias porque era primo carnal de mi padre por parte de padre y de madre. Se apellidaban los dos Jiménez Escudero, eran los dos lo mismo. Y no tenía más familia que la familia de mi padre, el gitanico Emiliano, eran primos carnales como hermanos. Y yo sé muchas historias de lo que era ese gitano. Yo sé muchas historias. Él lo ha dicho por su boca delante mío. Dice, yo en las Cortes de Bilbao, cuando eran las Cortes de Bilbao, hermanos, no ahora, Cares Light, que son negros lo que hay, cuando eran las Cortes de Bilbao, hace 50 años, que era de lo peor del mundo. Dice, yo allí me vivía y era el rey, y me mataba con todos, y me ponía con todos, y me tenían miedo todo el mundo en las Cortes de Bilbao. O sea, era de lo peor del mundo, daros cuenta. Y Dios tomó de lo peor para traer el Evangelio, viendo el milagro, porque Dios utiliza muchas veces a lo que nosotros creemos que no sirve, que no vale, que no tiene. Dios lo utiliza.
es el poder de Dios, para que veamos cómo Dios tiene misericordia de que de lo peor, Dios tiene misericordia. De lo que nosotros vemos y nos cambiamos de acera muchas veces. Ay, padre, mira a ese compañero, me voy a ir por el otro lado, que no quiero ni que me salude. ¿Sabéis? Dios tiene misericordia de él. A mí me da fatiga porque yo lo he hecho. Dios tiene misericordia de esa persona y Dios quiere que se arrepienta y se vuelva a él y que se arrepientan de su pecado. Y esta enseñanza de este libro, del libro de Jonás, que lo estamos finalizando ahora, finaliza con esta pregunta. Una pregunta, y no he yo de apiadarme de esta nación de 120.000 personas, pecadores en extremo, pero tienen la opción de librarse del castigo y yo les voy a perdonar porque yo soy el Dios perdonador. Te quiero enseñar, Jonás, que debes de ser más misericordioso. Te quiero enseñar, Jonás, que debes de perdonar a la gente. Te quiero enseñar, Jonás, de que tú tienes que tener misericordia de los que crees que tienen mala clase y de los que crees que no son buenos ni que merecen nada, porque nadie merecemos nada. La misericordia de Dios se ha extendido hacia todo aquel que se arrepiente y se vuelve hacia Él, pero independientemente al grado de pecador y de maldad que tenga. No hay grado de pecado y de maldad. Y así finaliza este libro de Jonás, dejándolo con esta pregunta y mostrando que el profeta cambiaría de actitud y se volvería a su tierra sabiendo más de la misericordia del Señor y entendiendo que Dios tenía misericordia de todos los pueblos. Yo quisiera dejaros con esto, daros cuenta cuando escribieron este libro, el libro de Jonás, y lo leerían en los tiempos del Antiguo Testamento, se sorprenderían de varios temas, se sorprenderían del trato de Dios con el profeta y se sorprenderían de cómo Dios tiene misericordia de una nación pagana. Y Dios dejó plasmado este libro para las naciones de Israel en el Antiguo Testamento, cuando no había gracia, para que se dieran de cuenta que es el Dios de la misericordia, el Dios de todas las naciones y que Dios se quería manifestar a toda la tierra independientemente, no solo los judíos. Pero desgraciadamente los judíos no lo entendían así, así es que cuando acabó en el tiempo de Jesús, que es donde están los fariseos y los judíos, que ahí es donde se acabó la nación de Israel, que fue arrasada en el año 70, ahí es donde vemos que claramente no habían entendido el mensaje de Dios y no habían recibido que las naciones tendrían que convertirse por medio del mensaje del pueblo de Israel. ¿Qué va? Al revés, seguían siendo más cerradas, decían que juntarse con los gentiles era pecado, los propios judíos del tiempo de Jesucristo, decían que no podías entrar a las casas de los pecadores. Daros cuenta. Y Jonás hizo todo lo contrario, se metió a la ciudad pecadora a predicarles, y eso ya se lo estaba diciendo el Señor cientos y cientos y cientos años antes de que bajara Jesucristo y predicara el mensaje de salvación a todas las naciones. Daros cuenta. O sea, que el libro de Jonás es un poco como un mensaje de Dios en medio de la incomprensión de los judíos. Un mensaje de Dios claro, diciendo, yo tengo misericordia de todos los pueblos y de todas las naciones. No lo habéis entendido y no lo vais a entender. El Señor lo sabía, porque sabía que con el conocimiento de los tiempos, en el tiempo de Jesucristo, los que estaban allí seguían alejándose de los pecadores, seguían alejándose de los gentiles y no querían tener contacto con ellos y se guardaron la ley para ellos y no la expandieron. ¿De acuerdo? Así que finalizamos el libro de Jonás con esta enseñanza, viéndolo desde otra perspectiva. Amén. No sé si alguno de los que hemos quedado tenéis alguna pregunta, alguna consulta o algo más que comunicar a todo esto que hemos hablado. Venga, dejo el micro abierto por si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta. Muy bien, hermano Richard, una pena, hombre, que no te dejara el internet y eso porque estabas dando detalles, pues bastante buenos, hombre. Es una pena que lo tengas que hacer así corriendo, hombre. Pero bueno, que sí, hombre. Has comentado algo diciendo de que es llamativo, que es un libro profético que está dentro de los profetas menores, ¿eh?
Lo de los profetas menores no significan que unos tengan más rango que otro, significan que son libros más pequeños, ni más ni menos, ¿vale? Y está dentro del rango de los profetas, con los profetas, y lo llamativo no es que sea la profecía que lanza, porque los demás libros de los profetas, de Joel, de Zacarías, de cualquiera de otro de los profetas que están englobados ahí, también de Abdías, de Amós, de Oseas, es el contenido de su profecía. Sin embargo, este libro lo que muestra es como que hace un lapsus de tiempo el Señor, hace un paréntesis y dice, bueno, ahora no va a ser esto un libro profético para decir, de anunciar una profecía para que se salve nadie, no, ni para que me hagan caso, no. Vamos a ver cómo Dios trataba también con las personas y con sus siervos y en este caso con un profeta. O sea, porque el libro de Jonás, más que enseñar profecía, lo que está enseñando, lo que venimos diciendo, Dios tratando al hombre, como Dios trata a las personas y como Dios trata aquí a un siervo con unos problemas muy grandes de perdón, con unos problemas muy grandes de ira y de enojo, Dios le trata su corazón y su alma, ¿vale? Eso es lo que el libro en sí quiere decir, no está enfocado en la profecía, sino en el trato de Dios, ¿vale? Y el enojo de Jonás era ese, que el principal era que no quería el perdón de Nínive. En ningún momento quería el perdón de Nínive, ¿vale? Y vemos la soberanía de Dios, cómo es tan grande, y la soberanía del Señor, ¿vale? Y estamos viendo, pues eso, cómo es tan grande Dios moviéndose en medio de la misericordia en este libro, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, nuestro hermano Absalón le preguntaba antes, no hablaba, así que yo quisiera rápidamente dar un pequeño resumen para no tardar y cansar, texto a versículo de lo que aquí tengo puesto, ¿vale? Yo quisiera empezar así. El enojo de Jonás. El capítulo este comienza con una manifestación literal de egoísmo del profeta y mostrando un nacionalismo estrecho y cerrado. Eso es lo que está mostrando este comienzo de estos primeros versículos, ¿vale? Los tres primeros versículos muestran claramente la razón que Jonás tuvo para escapar. ¿Por qué? Estaba enfadado de que Dios perdonara a Nínive, ni más ni menos que era eso. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se ha enojado? Porque en el capítulo 3 anterior Nínive se arrepiente. Acaba el capítulo 3 diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo ningún mal. Daros cuenta. O sea, que Jonás se apesadumbró porque Dios les perdonó y se enojó. Daros cuenta qué enojo. Este enojo tiene dos vertientes y tiene dos puntos por los cuales se podía haber enojado. ¿Vale? Uno de ellos es que al perdonar a los de Nínive, el Señor había hecho que su predicción no se cumpliera. Él vino diciendo solamente este mensaje: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. No dijo más. Entonces, la palabra que él lanzó, el Señor la echó en tierra al perdonar a los de Nínive, porque no se cumplió que a los 40 días iban a ser destruidos. Entonces, eso le podría afectar al propio siervo, al propio profeta, ¿vale? Por lo que tenía, por este asunto, podría ser tenido por un falso profeta, porque su predicción no se iba a cumplir. Esto es un punto por los cuales el profeta se podría enojar, ¿vale? Pero el más esencial es por qué se enojó tanto Jonás cuando Dios le perdona. Porque los judíos de aquella época, en Jonás, no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles. Habían olvidado su razón de ser como nación, servir de bendición al resto del mundo para proclamar el detalle del mensaje de Dios a las demás naciones. Y como esta nación era una nación gentil, que no era judía, eran sus enemigos acérrimos, que los tenían mucho coraje, que sabían que les iban de una manera o de otra a hacer la guerra, no les quería tampoco predicar, no les quería.
Daros cuenta. Su orgullo nacional judío y su pensamiento de odio hacia ellos le hacía creer que Nínive merecía el castigo. Él decía, yo creo que ellos merecen ser castigados. Eso es lo que él decía. Es como nosotros cuando nos ponemos a pensar, mira chacho, a ese, con las que está mangando, merece un pago y el Señor no se lo da el pago. ¿Quién somos nosotros para poner en duda o poner en tela de juicio la soberanía y el trato de Dios con todo el mundo? Esto es lo que le pasaba aquí a Jonás. Jonás creía que Nínive merecía un castigo por ser una nación pecaminosa y Dios le dio una lección. Yo tengo misericordia de todos, independientemente cuál sea su estado, yo les quiero dar una oportunidad. Esa es la lección que le estaba dando, ¿vale? Y tampoco pudo comprender Jonás la misericordia de Dios, no la entendía, no entendía Jonás que Dios pudiera tener esa misericordia tan grande. ¿Cómo puede ser que tengas esa misericordia llamando a un pueblo tan pecaminoso y tan maligno? ¿Cómo puede ser? Yo es que no me lo explico. Así estaba Jonás en ese pensamiento. A mí hay un detalle que me llama mucho la atención, hermanos. Se enfadó de que su mensaje tuviera efecto. Es la primera vez que veo a un siervo que se enfada porque su mensaje tiene fruto, hermanicos. Daros cuenta, cacho, yo tengo un mensaje y voy a predicarlo porque Dios me manda. Y si tiene fruto, pues me la gozo, ¿no? Que para eso lo predico. Pues este se enfadó porque el mensaje que había predicado tuvo fruto. Daros cuenta la controversia de este Jonás. Sigue diciendo el versículo 2, y oró a Jehová, Jonás, y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, y por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta oración hizo Jonás. La oración de Jonás refleja su frustración ante lo grande y amplio de la compasión de Dios. Se sentía frustrado porque Dios era bueno. Ay, almica. Él sabía que es un Dios clemente y compasivo y que si los asirios se arrepentían, Él extendería la misericordia hacia ellos. Daros cuenta, Señor, si yo sabía que tú... No, estoy frustrado porque eres bueno y porque tienes misericordia contra ellos. Estoy frustrado, me encuentro mal. El profeta, daros cuenta, no quería tener parte en el proceso de la conversión de Nínive. En ese proceso él quería huir. Estaba diciendo, cuando se huye a Tarsis, dice, manda otro y que por medio de otro se conviertan. Por mí, que no se conviertan. Daros cuenta qué pensamiento más mezquino y qué pensamiento más egoísta. Yo no quiero, ¿vale? Porque Jonás se encontraba difícil separar su patriotismo de que solo Israel debe de ser salva, solo la nación, el pueblo, y no podía separar ese pensamiento de su conocimiento del carácter de Dios. Jonás sabía que Dios era bueno, claro que lo sabía. Jonás sabía que Dios les iba a perdonar, claro que lo sabía. Es que él lo sabía. Dice, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, que te arrepientes de hacerles el mal a la gente, porque tú eres un Dios bueno y que perdonas. Pero él no podía separar su conocimiento de maldo, de iracundo, de resentido. Eso lo tenía ahí y su conocimiento no le vencía. No entendió Jonás que Dios es el Dios del mundo entero. Eso no lo entendió, ¿vale? Y esto a veces nos pasa a nosotros. Yo aquí he puesto reflexión personal. ¿Te sorprende cuando ciertas personas que creemos que son dañinas se entregan a Dios? ¿Tendremos también nosotros una visión tan estrecha como la de Jonás? No debemos de olvidar que en realidad nadie, pero nadie, merece el perdón de Dios. Ni nosotros mismos lo merecemos. Por eso Dios es el Dios de la misericordia y el Dios perdonador
que perdona a cualquiera de quien se arrepiente y se vuelva a él. Pero a veces vemos a gente que ha sido dañina y que ha hecho tanto mal y te resulta como, mira, chacho, también se convierte esta persona. Hay alguno que tiene ese resentimientillo. Pues ese es el espíritu de José.